Señor les bendiga, amigos. Sean todos bienvenidos a otro programa más de preguntas y respuestas. Les damos las gracias por acompañarnos. Este día vamos a tener un tema muy interesante y es acerca de evidencias que comprueban que de verdad ocurrió el diluvio de la tierra. Hemos estado hablando en los capítulos anteriores acerca de este acontecimiento. En el anterior hablábamos acerca de cómo el Señor le dijo a Noé que entrara en el arca con los animales, de que entrara en el arca con los animales, y cómo después de cierto tiempo comenzó las aguas derramarse sobre la tierra, así como también dice que el abismo comenzó a tirar el agua y comenzó a inundarse esta tierra. Y decía allí de que la barca flotaba sobre las aguas, si recuerda de lo que estábamos hablando. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de pruebas, acerca de que en realidad ocurrió esto. Así que vamos a orar, acompáñenme para hacerlo y pedirle al Señor que nos guíe durante este tiempo. Padre, gracias te damos, amado Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir y sentarnos aquí, Padre, y hablar acerca de este acontecimiento tan hermoso, Padre, que ocurrió aquí en la tierra, Señor. Y de cómo, Padre mío, no hay manera de negarlo, Señor. No hay manera de que podamos decir que no ocurrió ese acontecimiento, que lo que dice tu palabra no es verdad, Señor. El día de hoy, Señor, traemos pruebas, Padre, que confirman de que sí ocurrió. Yo te pido, Padre Celestial, que vengas atando al devorador todas esas mentiras que el enemigo quiere ponernos, esas dudas, Padre, de que eso no ocurrió, Señor. Porque al confirmar de que esto ocurrió, Señor, es evidencia de que tu palabra es real, de que la Biblia es real, de que lo que tenemos aquí, Señor, es de verdad tu palabra. Gracias, Señor, te damos por permitirnos hablar de esto, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a que seas tú mostrando, tú hablando, tú redarguyendo corazones, tú enseñándonos, Señor, el día de hoy. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por las personas que pones a que nos ayuden para la elaboración de este programa. Te pedimos que las bendigas y que los guardes siempre, Señor, en todo su trabajo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a hablar, ya hemos hablado de lo que la Biblia nos enseña. Ahora vamos a hablar las evidencias en la tierra de que verdad esto ocurrió. Y leíamos en el capítulo 8, en el versículo 4. Vamos a leer que dice que el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Entonces la Biblia nos da una localización, nos dice en dónde llegó a parar, a reposar esa arca. Nos da un lugar geográfico de dónde. Y eso es lo interesante, como les digo, cuando escudriñamos la palabra, porque puede ser que lo leemos y ni atención le prestamos, pero aquí nos da un lugar geográfico en dónde. Y entonces, estudiando, encontraba que en 1959 el capitán Durupinar sobrevolaba en una avioneta sobre Turquía a unos 6,500 pies de altitud sobre el nivel del mar. Y vio un objeto extraño en la tierra. Vio un objeto extraño en esa área. Y ese objeto tenía una figura. Ustedes van a estar viendo fotografías acerca de esto. Tenía una figura ese objeto y le llamó la atención y él tomó fotografías acerca de esto porque esto parecía la figura de un barco. Entonces él compartió esto con otros arqueólogos
como otros arqueólogos les puso el interés acerca de este objeto que se había encontrado. Él mostró esas fotografías, inclusive las mostraron en el periódico, salió en el periódico la noticia con la fotografía mostrando ese objeto que él había visto. Y en 1960, estos otros arqueólogos junto con él comenzaron a investigar un poquito más. Pero ellos concluyeron que no era lo que ellos creían. Pasó el tiempo y después en 1977, un arqueólogo llamado Ron White trató de que otras personas tomaran interés en estudiarlo porque él se dio cuenta de esto y trató de que otras personas también tomaran interés y llevó una expedición. Fueron unas personas, hay videos donde él va a este lugar a investigar, a explorar ya con un equipo, porque recuerden que este capitán que originalmente tomó esa fotografía se dio cuenta, pero él no tenían el equipo para indagar un poco más, pero este arqueólogo sí ya fue con un poco más de equipo. Recuerden que eran en los años de 1977, el equipo era un poquito diferente y comenzaron a ver que efectivamente había hierro, habían cosas que demostraban que sí, efectivamente ahí había una estructura. Y luego este arqueólogo falleció y retomó este estudio otra persona en el año de 1997, una persona llamada Andrew Jones. Retomó este estudio y entonces ya llevaron equipo más especializado y pudieron indagar un poco más, y de esas evidencias son de las que vamos a hablar. Pero en el año de 1987, el gobierno turco reconoció que habían suficientes evidencias mostradas por Ron Wyatt, que declaró que en este lugar, primero le nombraron al sitio le llaman Durupinar. Le llaman el sitio de Durupinar por en reverencia al capitán que fue el primero que tomó esas fotografías. Luego, por las evidencias, a este sitio lo declararon como un parque nacional. Y entonces se dieron cuenta que este sitio está ubicado a 28 kilómetros al sur de la montaña Ararat o 320 kilómetros al este del Mar Negro. Esa es la ubicación exacta de este sitio, de que lo llaman como un parque. Ahora es un parque, pero el nombre del lugar, en reverencia a quien primero vio esa evidencia de un barco, el sitio se le llama Durupinar. Pero la ubicación exacta, vea, está en Turquía. Turquía es un país musulmán y eso ha evitado de que todavía se hagan expediciones más profundas, aunque sí las hay, sí las hay, pero pues recuerden que hay un poco de limitaciones porque es una ciudad con su religión son musulmanes, no son cristianos. Entonces, este lugar se ubica exactamente en Turquía, pero dice que a 28 kilómetros de la montaña de Ararat, usted lo va a estar viendo en sus pantallas, o a 320 kilómetros al este del Mar Negro. Entonces, sí tenemos una ubicación. La Biblia nos habla y dice que se situó en los montes de Ararat. ¿Y a dónde las evidencias han encontrado esto? En los montes de Ararat. Vamos a hablar acerca de esto. La Biblia dice montes de Ararat, no dice el monte. Entonces, acabo de mencionarles
la ubicación exacta, las distancias que se encuentra de ese monte de Ararat y del Mar Negro. Ahora, la Biblia habla que se situó en los montes. Entonces estamos hablando que en un área, en una región, no en el monte de Ararat, en los montes. Y si vamos a la Biblia, usted lo comprueba en el capítulo 8, en el versículo 4. O sea que se situó en la región de Ararat. Y dice que el nombre de Ararat en hebreo significa Uratu o son dos. Eso significa el monte, el nombre del monte Ararat en hebreo son dos. Y eso usted lo va a estar comprobando, va a ver las imágenes, que son dos. La Biblia habla de que Ararat en un tiempo fue un reino. Ararat era una región. Entonces, por eso es que cuando la Biblia lo describe, dice que se sitúa en la región, porque dice en los montes de Ararat, en la región de Ararat. Si nos vamos a Jeremías capítulo 51, el verso 27, dice, alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad con ella capitán, hacer subir caballos como langostas erizadas. Entonces este versículo nos está describiendo que en algún tiempo era un reino, o sea, una región. Estas fotografías nos revelan, y cuando ya ellos fueron, estas personas que ya pudieron indagar un poco más, pudieron tomar medidas, y esas medidas son muy similares a las medidas que la Biblia nos enseña que tienen. Dice que las medidas descritas en la Biblia son 555 pies de largo o 157 metros. De ancho 86 pies o 26.21 metros para el que entiende el sistema inglés o el sistema métrico. En altura 138 pies o 42 metros. Esas son las medidas que tienen ahora, aunque recuerden, están muy similares a las medidas que la Biblia nos menciona, pero también hay una diferencia en cuanto a la anchura un poquito, pero esa diferencia nos dice, recuerden que hubo un terremoto en 1978, que probablemente pudo haber hecho que esas paredes que circulan de tierra, que circulan esa barca, pudieron haberse desplomado un poco, y eso hace que al tomar las medidas están un poquito más anchas, más sin embargo, muy cerca a las medidas que la Biblia habla acerca de ese objeto del arca que el Señor le designó y le dijo a Moisés, a Noé, perdón, que tenía que tomar, que tenía que darle a esa arca. Ahora, dice que cuando llevaron el radar, ya tenían equipo, ya llevaron el radar, pudieron encontrar capas de hierro cuando pasaron ese radar sobre esas montañas, ese amontonamiento de tierra con forma de un barco, la pasaron hacia el radar y se pudieron dar cuenta de que había algo allí, había una estructura de hierro. Y lo más interesante es que por ese mismo radar, al pasar ese mismo radar en el área, y pasaron ese radar en las áreas fuera de la estructura que se puede observar en forma de barco, se dieron cuenta que ese radar captaba metal únicamente, hierro únicamente en esa estructura, y fuera de ahí no había hierro. Cuando pasaron el radar en los circunferencia, en el área aledaña, podían ver de que ahí no había hierro, pero sí lo había en esa área con forma de un barco.
Es muy, muy interesante lo que han podido encontrar. También Ron Wyatt excavó, hizo una excavación en esas paredes de ese objeto, de la barca. Ahí van a estar viendo la fotografía donde se hizo esa excavación. Y encontraron, vea qué interesante, al hacer esa excavación encontraron excremento petrificado de animales, cabellos, dice, de gatos y de humanos, cabello de humano y de gatos, de animales, un pedazo, dice, de la pata de un venado y otros materiales que también pudieron encontrar en el área. Cuando él hizo esa excavación en esas paredes de esa forma, de ese barco, cuando excavó allí, lo que extrajeron fue esto que les acabo de mencionar. O sea, ¿cómo va a llegar eso a ese sitio y no a las áreas aledañas? De excremento petrificado, cabello de animales y de seres humanos, dice. También dice que con el radar pudieron ver esa estructura metálica a lo largo del barco. Y dice que no solamente eran líneas largas, perpendiculares, o sea, con el radar iban viendo, iban captando ese metal, ese hierro que había a lo largo de toda esa figura del barco. Imagínense, eso estaba determinando de que ahí había una estructura metálica, de que ahí había algo. Y esas líneas, o sea, el radar detectaba metal, una línea de metal, detectaba otra línea, o sea, perpendicularmente encontraban ese metal. Y la forma que iba revelando el metal era la forma de un barco. Mire qué interesante. También dice que en 1991 encontraron un pedazo de metal que se cree que era utilizado para unir las vigas. Investigaron el metal. Vea que cada vez se pone más interesante cuando uno va indagando un poco más. Ese pedazo de metal contenía aluminio, hierro, titanio y otros materiales. Aluminio, hierro, titanio y otros materiales. Y a milímetros de donde lo encontraron, tomaron prueba y no encontraron ningún material que contuviera estos materiales que habían encontrado. O sea, no había nada alrededor que tuviera ese material que fue encontrado. Entonces, dice que también que por la naturaleza del aluminio que se encontró, dice que nunca aparece en forma de metal en la naturaleza. O sea, ese material que encontraron, ese pedazo de material que encontraron, nunca la tierra lo va a producir naturalmente. Eso es lo que quiere decir, que nunca lo va a producir naturalmente. Entonces quiere decir que lo tuvieron que haber llevado allí, que lo tuvieron que haber ocupado. Ese pedazo de metal en el que encontraron aluminio, hierro y titanio. Ahí les está apareciendo la fotografía para que ustedes puedan ver ese pedazo de metal que por la forma que tenía, piensan que lo ocupaban para poder unir las vigas. Dice que, y vea qué interesante, la Biblia nos habla que en los tiempos antiguos, en los tiempos de Noé, ya las personas trabajaban el hierro.
O sea, que sí tenía Noé, tenía el conocimiento, porque ya las personas en ese tiempo trabajaban el hierro. Podía tener Noé y sus hijos el conocimiento de cómo trabajar el hierro y haberlo incorporado a esta estructura que el Señor le había dicho que fabricara. En Génesis capítulo 4, en el verso 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahí está, con la palabra de Dios comprobado de que en los tiempos de Noé, Génesis capítulo 4, verso 22, ya estos dice que trabajaban el bronce y el hierro. Entonces, sí puede ser comprobable de que Noé y sus hijos tuvieran el conocimiento de cómo trabajar ese material para haberlo podido incorporar a la construcción de la barca, porque ahí lo encontraron en este sitio. Como les repito, a milímetros de allí analizaron la tierra para ver si se encontraban estos tres materiales que les acabo de describir, para ver, ok, a lo mejor la tierra produce estos materiales, vamos a ver, y no hay, no había, y dice que la tierra no puede producir ese material en la forma en la que lo encontraron. También hicieron un scan en que encontraron un pedazo de madera y esta madera la analizaron y esta madera se dieron cuenta que era una madera comprimida, tenía capas, tenía 4 capas. Inclusive en la actualidad nosotros la utilizamos porque en el trabajo que yo hago la utilizamos mucho. Es madera comprimida, son capas de madera y se comprimen y tienen una resistencia mucho mayor que una madera normal que no tiene capas. Y esta madera especial nosotros la utilizamos para soportar fuerzas más grandes, pesos más mayores. Es una madera, le llaman con ingeniería, porque es utilizada ya para pesos mayores, ¿verdad? Entonces, ya ellos, vea, encontraron ese pedazo de madera en el que se puede ver al analizarlo de que eran capas de la madera y era comprimida. Entonces, ellos piensan que esta era la madera que utilizaron para las vigas para soportar y edificar esa barca, esa arca que el Señor mandó a Noé que ejecutara para soportar ese peso de todos esos animales, de todos esos seres vivientes, que eran 8 que iban a habitar, de toda esa alimentos que iban a tener que almacenar. Y muy, muy interesante. También en la madera, vea qué hermoso, también en ese pedazo de madera que ahí van a ver las fotografías, se encuentran también clavos. Clavos se encontraron ahí también. ¿Usted cree que es casualidad que todo lo que yo le estoy mencionando lo encontraron en esa figura que parece una barca? ¿Un barco? ¿Usted cree que es casualidad que encontraron? Basado en el radar, pudieron verse que las líneas llevan la figura de un barco, que se encuentran paralelamente, que encontraron metales, que encontraron maderas con clavos. ¿Usted cree que es casualidad? Estamos dándole las evidencias, el lugar específico, geográfico, de dónde está esto, de dónde se encuentra. En el 2014, dice, con un equipo ya más avanzado que ya fue bajo la coordinación de, ahorita les digo el nombre que lo dijimos anteriormente, Andrew Jones, que ya fue el que ya se interesó y siguen haciendo trabajos de expediciones para poder encontrar más datos acerca de esto. Ya con él, dice que en el 2014
con un equipo más especializado, hicieron otro scan en donde se veía más claro que efectivamente eso que encontraron tenía una forma de barco. Ya se puede ver hasta los niveles, se puede ver eso. Se puede ver la estructura que tiene niveles con profundidad, dice. Y confirmaron que era una estructura hecha por un humano y no algo formado por la naturaleza. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice ese estudio, que encontraron ellos en el 2014 con un equipo más especializado, con un scan que pudieron ver que tenía una figura, que tenía niveles, que tenía profundidad. Ahora les voy a dar las evidencias estas eran las evidencias de que existe el arca y que esa estructura es efectivamente el arca. Ahora les voy a dar evidencias del sitio. Vamos a hablar acerca del sitio. Y dice que se han encontrado unas anclas de piedra. Ahí van a ver el hombre parado junto a esa piedra que tiene un agujero. Tiene un agujero y ven el tamaño más o menos, porque ahí ven esta persona parada a la par de esa piedra. Y dice que encontraron, dice que en la antigüedad usaban este tipo de piedras para sostener los barcos y evitar que fueran lanzados y tumbados por el mar. Eso es lo que usaban en la antigüedad. Pues ellos encontraron 30 de estas piedras utilizadas como anclas y las encontraron alineadas, las encontraron en línea recta. Dice que las encontraron en dirección del oeste a este, alineadas. Ustedes pueden ver en la fotografía y ven que son piedras y las encontraron en este lugar en donde el mar más cercano, dice, se encuentra a más de 200 millas de distancia y a 5,300 pies sobre el nivel del mar se encontraron estas piedras en forma de anclas o que las utilizaban como anclas y las encontraron en una línea recta. Dígame usted, si el mar más cercano se encuentra a 200 millas de distancia y las encontraron a una altitud sobre el nivel del mar de 5,300 pies, ¿cómo llegaron allí? ¿Cómo llegaron allí? Si no fue que cuando el arca se asentó, cuando el Señor le hizo saber a Noé a través de las palomitas que fue y vio que ya no había agua, que ya el agua se había secado, entonces soltaron esas anclas que eran las que sostenían el arca de que no se volteara cuando el agua subió a ese nivel que hablábamos la semana pasada, niveles que dice de que a 15 codos más del monte más alto llegaban el agua. ¿Se imagina cómo no hubiese dado vuelta? Pero el Señor le dio la sabiduría a Noé para hacer todo. Y encontraron esas anclas que eran las que lo sostuvieron para evitar que el arca se diera vuelta en el mar. Porque eran aguas torrenciales, no fue una llovizna. Eran aguas torrenciales, según como lo describe la Biblia, para haber arrasado con todo, haber destruido todo. Entonces, hay evidencia de que en la antigüedad utilizaban esto. O sea, que no es casualidad, porque venía del conocimiento
de estos ancestros de Noé que las utilizaron y continuaron. Dice que las han encontrado en diferentes partes del mundo. Han encontrado estas anclas, esa piedra con un orificio en donde ataban las barcas. O sea, que se quedaron con esa modalidad de utilizarlo, que las han encontrado en diferentes partes del mundo, dice. Pero allí las encontraron alineadas. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo llegaron allí si no era agua allí? Porque donde las han encontrado ha sido en el mar. Estamos hablando del mar, pero aquí no. Estamos hablando que estaban a 5,300 pies arriba del nivel del mar. Dígame si no es una evidencia de que efectivamente el Señor le dio la sabiduría a Noé para construir, edificar esa arca. También dice que en esas en esas anclas que se han encontrado, dice que tienen cruces labradas. Creo que también tenemos la fotografía. Tiene cruces labradas. Dice que una tiene 8 cruces. Y tiene un dibujo de 3 niveles que representa el número de niveles y el número de personas que habían en esa arca. Dice que otra tiene la figura que al parecer parece como una torre. Entonces se entiende que es la Torre de Babel. Y cruces, dice, que se cree que esto indica que era un lugar que luego de que se asentaron allí, este fue un sitio, un lugar venerado por las personas. O sea que allí se asentaron personas como la Biblia lo describe. Describe que cuando salieron de la barca, salió Noé con los animales, salieron de la barca, dice que comenzó la vida nuevamente. Se asentaron y comenzó la vida nuevamente. Y aquí hay pruebas, hay evidencias de que efectivamente dice que era un sitio. Hay piedras, dice, en donde hay cosas labradas, en donde indican los acontecimientos que fueron pasando después de que la barca se asentó sobre la tierra y la población comenzó a multiplicarse. Una de ellas dice que muestra la Torre de Babel, muestra una edificación así en niveles. Y dice, cruces que indican que personas veneraban ese lugar. ¿Y por qué lo van a venerar si no fuera de verdad que ahí se asentó una población, la nueva población que construyó este mundo nuevamente? Dice que también han encontrado, vea qué interesante, encontraron sarcófagos. En 1984 los arqueólogos encontraron un sarcófago que tenían, el sarcófago es una caja, es como una tumba, ¿verdad? Una caja donde sepultan a las personas. Y dice que ahí se encontraban restos humanos en ese sarcófago, en esa caja que encontraron. Y se cree que los restos que encontraron por el estudio que le hicieron, que eran de la esposa de Noé. Y mire qué interesante ese dato que les voy a dar. Dice de que por la longitud de los huesos encontrados en ese sarcófago, se cree que la altura de la esposa de Noé era de 15 pies de altura. Y se creía que los animales y humanos en ese tiempo tenían más altura. Acuérdense que la Biblia también lo describe aquí en Génesis. Lo describe, habla de los gigantes. Hemos hablado en versículos anteriores, capítulos anteriores, hemos hablado acerca de los gigantes. Y aquí encontraron una evidencia de un hueso humanos
que tenían la longitud de una persona que podía llegar a medir 15 pies de altura, y por el análisis comprueban y creen que era de la esposa de Noé. ¿Se imaginan? Acuérdense que en aquellos tiempos no eran carnívoros, solo comían vegetales. Entonces esto también podría ser de que los animales y los seres humanos tuvieran más altura. Y no podría, la Biblia no lo describe porque la Biblia habla de gigantes. Y aquí tenemos las evidencias. También que las ciudades aledañas a esta área por años llevaron nombres que son atribuidos a este acontecimiento. Nombres como, por ejemplo, una de ellas se llama Arsap, que significa la vía de los 8. O sea, las personas que se quedaron viviendo allí, las generaciones que continuaron, que crearon lugares y les pusieron nombres de los acontecimientos que ahí pasaron. Se llama la vía de los 8, dice Arsap. Y allí encontraron una prueba de lo que creen que era la casa de Noé. Y en esa lápida que encontraron, fue una lápida lo que encontraron, tenía, dice, labradas 8 personas, un altar y un arco iris. ¿Usted cree que es casualidad todo esto? Otra, ya solamente les voy a dar dos pruebas más. Otra, porque ya no tengo tiempo, otra se llama Usengili, que significa el día del juicio o de la inundación, otra de las ciudades aledañas o villas. Y también dice que en esa, que se llama así, han encontrado corales y fósiles de animales marinos, que esto indica que alguna vez hubo agua y que alguna vez hubo agua, hubo vida, porque llegó el diluvio y dejó ahí esas evidencias de coral. Recuerden la distancia de lo que le he dicho, que se encontraba el mar más cercano. Entonces, esto nos da evidencia de que efectivamente el diluvio ocurrió. Nos da evidencia de que efectivamente el juicio llegó. Ahora, usted, ¿qué quiere hacer con su vida? ¿Quiere seguir con la vida como la lleva? ¿Usted cree que el Señor está contento? ¿Está usted viviendo la vida conforme a lo que el Señor quiere? Y si no, es tiempo de recapacitar, y aún tiene tiempo, porque aún la puerta no se ha cerrado. Aún el tiempo de la gracia está vigente. Así que aún tiene tiempo para reflexionar y venir a los pies del Señor y aceptarlo como su Salvador. Hemos dado evidencias palpables, ven fotografías, con fotografías, de que de verdad el diluvio ocurrió, de que de verdad ese juicio llegó. No espere a que de verdad la puerta se cierre y ya no tenga esperanza de salvarse. Así que esta es la oportunidad. Si usted quiere, vamos a hacer una corta oración pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados. Si usted cree en que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, si usted lo cree, haga esta corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti en esta hora dándote gracias por tu sacrificio hecho en la cruz. Yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me lleves hacia la resurrección y hacia la vida eterna, a ese lugar donde un día descansaré junto a ti, Padre. Guíame, Señor. Gracias, Padre, por la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Les invito a que no se sigan perdiendo los programas y si usted no los ha visto, los puede mirar. Ya están pregrabados algunos y los puede ver. Así que quiero darle las gracias por habernos acompañado. Gracias al Señor por habernos permitido tomar este tiempo y hablar de su palabra.
Gracias por los medios que nos ha dado, las personas que nos han acompañado para poder grabar en todo este año. Y usted que comparte los programas, gracias. Pero el próximo año vamos a traer nuevos programas, como les repito, a lo mejor no vamos a grabar ya el resto de este año, pero si usted no ha visto los programas, lo invito a que lo haga. Sígalos viendo, sígase empapando de la palabra del Señor y el Señor dice que habla a tiempo y fuera de tiempo, así que a lo mejor usted no ha visto alguno de los programas anteriores, pero le viene hablando el día de hoy. Así que lo invito a que los vea y los comparta. Gracias por habernos acompañado. El Señor le bendiga.